Por otro lado, podemos hablar de lo que es la aritmética de punto flotante. ¿Y a qué nos referimos con la aritmética de punto flotante? A que estos sistemas de representación IEEE 754 definen una precisión justamente, y precisión puede ser equivalente a cifras significativas, ¿no? Justamente por la normalización y todo eso se da esta equivalencia, ¿no? Entonces, nosotros podemos conseguir mediante alguna función de MATLAB imitar este sistema de representación del computador y poder realizar operaciones. Entonces ya hablamos de una aritmética. Entonces, esta función que vamos a emplear, la función redondeo con cifras significativas, está aquí en la parte final, viene de las diapositivas, la función redondeo. Y justamente toma un número X, un entero N, y te dice cómo es X redondeado con N cifras significativas. Y bueno, acá está el algoritmo, que también son unas fórmulas que se pueden poner en la parte matemática. Y por otro lado está la suma, la función resta, la función multiplicación, división, el conjunto de operaciones básicas. Y combinando estas operaciones básicas, puedes tener una función que lo que hace es la raíz, las raíces de una ecuación cuadrática. Ahora, examinemos de estas funciones la suma. O sea, ¿qué es lo que ocurre entonces en realidad cuando tú dices, te doy un número A, un número B, y quiero realizar la suma? La máquina usa un nivel de precisión, un n, una cantidad de cifras significativas, y por lo tanto el valor A tiene una representación con esa cantidad de cifras significativas, igual el valor B. Una vez están representados, estos dos números se operan y ya ese resultado nuevamente se le aproxima con ciertas cifras significativas, se le representa con ciertas cifras significativas, y ese es el resultado que te devuelve la máquina. No es una operación exacta, podemos decir entonces. Y puedes ver acá que con cada una de estas operaciones es así. Y cuando el proceso es más complejo, como por ejemplo ya las raíces de una ecuación cuadrática, bueno, se están haciendo varias de estas operaciones de redondeo y operaciones con redondeo antes de pasarte el resultado final. En este caso, las raíces. Entonces, vamos a emplear la función redondeo, vamos a ver cómo se usaría. Yo tengo que dar un valor de X, y el valor de X que, bueno, puede ser cualquier valor de X. Por ejemplo, pi, y decirle que lo redondee con cuatro cifras significativas. Y bueno, podemos ver que como valor exacto, dentro de MATLAB podemos considerar 3.1416, pero en esta máquina, con cuatro cifras significativas, este número exacto, pi, se está representando por 3.1420.
No. Otro ejemplo. Pensemos en algo más elaborado como números complejos. El i, o ese es el j también, se puede usar como la unidad imaginaria, ¿no? Entonces, este es un número complejo, de parte real, parte imaginaria, y podemos decir que lo represente con 5 cifras significativas. Pero para poder visualizar eso, vamos a cambiar el formato de presentación. Ese es el X tal cual. Y ahora que hago un redondeo, dijimos 5, ¿no? Pero mejor que sea con 6. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Tenemos que la máquina obtiene una buena representación, pero con las limitaciones mismas de la cantidad de cifras significativas especificadas, ¿no? Entonces vemos una coincidencia de cifras hasta cierto punto. Eso es la función redondeo y eso es un sistema de representación punto flotante en esencia. Entonces, la aritmética de redondeo que lo vimos en la programación es cuando yo quiero operar, cuando la máquina quiere operar A con B, hace la representación punto flotante de A, de B, suma y te devuelve la representación punto flotante de ese resultado. Y similar con el resto de operaciones aritméticas. Entonces probemos qué es lo que pasa con esta suma de 3 términos. Hay 3 términos, ¿no? Y nosotros sabemos que esto se tiene que hacer por partes, en el sentido de que, por ejemplo, primero operamos 0,99 con 0,0044, considerando 3 cifras significativas. Ya tenemos un resultado. Ahora, a este resultado tenemos que aplicarle la operación de suma con 0,0042 y también considerando 3 cifras significativas. Entonces, de este primer modo, el resultado es 0,998, 998. Pero, ¿qué hubiera pasado si es que yo hubiera procedido de una manera un poco diferente? Primero calculaba la suma entre los dos números de la derecha, ¿no? Ok, y luego desarrollaba la suma con el primer término. El resultado es 0,999, diferente al procedimiento anterior. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto de aquí? Que si bien matemáticamente sabemos que la operación de la suma, por un lado,
es asociativa y por otro lado es conmutativa, en este caso no está conservando esas propiedades. No, y eso justamente se debe a que estamos empleando un sistema de representación. En este caso es con tres cifras significativas. Los estándares convencionales son presión simple doble, ¿no? Entonces hay unas limitaciones en los cálculos que hace un computador. Aún con todo eso, son muy útiles y lo único que estamos indicando aquí es que es importante estudiar los procedimientos que hacemos, los algoritmos, los métodos numéricos en sí, justamente porque hay inexactitud. Bueno, vamos a probar la raíz cuadrada y esa era la función raíz. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 15,2 con tres cifras significativas es eso. Comparemos con el valor exacto, podemos decir lo que nos devuelve la función de MATLAB. Podemos sacar también raíces de números complejos incluso. Algo parecido a pi. Y por último, las soluciones de la ecuación cuadrática. Como he comprobado, esta función raíz puede extraer raíces de números complejos. Y sabemos que en una ecuación cuadrática las raíces pueden salir números complejos. Puede involucrar calcular raíces de números negativos, ¿no? Entonces, vamos a emplear esto de aquí. Vamos a la función cuadrática. Y si uno se fija bien, la función cuadrática requiere definir a, que en este caso es 2, b, que en este caso es -1, c, que en este caso es -9, y, e indicar la cantidad de cifras significativas que vamos a decir que sean 3. Entonces ya con esto podemos hallar las raíces. Y ahora hagamos la comprobación. O sea, tomo la raíz 1, por ejemplo, y lo reemplazo en la ecuación. De manera similar para la raíz 2. Y podemos apreciar de que sí resuelve, no, pero no está.
precisa. Ahora vamos a considerar seis cifras significativas. Eso debería mejorar. Y ya, ahora tengo raíces x1 y x2 que reemplazando en la ecuación ya están más cerca del cero. Listo. Con esto cerramos esta parte de la aritmética de punto flotante.